Desde las épocas más antiguas, el cuervo negro ha ocupado un lugar oscuro y enigmático en la imaginación humana. Su plumaje reluciente, como un abismo que devora la luz, y sus ojos que parecen contener secretos insondables, lo han transformado en un símbolo universal de misterio, muerte y presagio. No es solo un ave, sino un intermediario entre mundos, un emisario de lo sobrenatural que camina en la delgada línea entre lo real y lo imposible. Culturas de todo el mundo le atribuyen al cuervo significados que trascienden lo común. Para los nórdicos, era el mensajero de Odín, un dios de sabiduría y destrucción. En las leyendas celtas, era el portador de visiones oscuras, apareciendo antes de las batallas para anunciar muertes inevitables. En el folclore oriental, su presencia marcaba tanto reverencia como desesperación. En cada historia, el cuervo carga con el mismo peso, el de ser un heraldo de lo desconocido, una figura que trasciende el tiempo y el espacio, observándolo todo con una sabiduría aterradora. Pero no es solo su papel simbólico lo que lo conecta con el terror. Hay algo intrínseco en el cuervo que provoca inquietud. Su mirada, fija y penetrante, parece ver más allá de la carne, tocando el alma con un juicio silencioso. Su canto, áspero y disonante, es diferente a cualquier otro sonido en la naturaleza, un lamento que eriza la piel y resuena como una maldición. Y luego está su habilidad de aparecer donde no debería, surgiendo de la nada, como si cargara consigo el destino mismo. En la cima de árboles muertos, en los techos de casas abandonadas o al borde de caminos olvidados, el cuervo negro siempre aparece donde el tiempo parece haberse detenido. La muerte sigue sus pasos, pero nunca con prisa. Él observa, espera, y cuando llega el momento, su presencia es el último detalle que conecta el mundo de los vivos con el vacío inevitable del otro lado. No importa la época ni el lugar, una cosa permanece constante: nadie cruza el camino de un cuervo negro sin sentir el peso de algo más grande. Algo ancestral. Algo imposible de comprender, pero igualmente imposible de ignorar. Pero hay una historia en particular que todos conocen, aunque pocos se atreven a contar. Una historia que comienza con un árbol muerto, alto e imponente, como un monumento al abandono. Y en la rama más alta, un cuervo negro de ojos llameantes. Quienes lo ven saben que algo terrible está por suceder, pero lo que lo hace aún más aterrador es lo que viene después: el canto. Un sonido que parece arañar el alma y dejar un sabor amargo en la boca. ¿Correrías antes de que termine? ¿O te quedarías para enfrentar lo que el destino te tiene preparado? O cuervo negro e árbol vela. El cuervo negro y el árbol viejo. La noche estaba sofocante. La niebla parecía viva, envolviendo cada paso que daba en aquel camino desierto. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. No había grillos, ni el susurro de los árboles, solo el ruido de mis propios zapatos en la grava húmeda y el eco irregular de mi respiración. Fue entonces cuando lo vi. En medio de aquella oscuridad, una silueta comenzó a formarse. Un árbol enorme, muerto, sus llamas desnudas extendiéndose hacia el cielo como dedos retorcidos. Parecía tan fuera de lugar, tan extraño, que por un momento pensé que era una ilusión creada por la niebla. Y ahí, en la rama más alta, estaba él. Un cuervo. No como los que veía en los tejados o en los campos. Este era diferente, más grande, y sus ojos, esos ojos, brillaban con un rojo profundo, como brasas encendidas, mirando directamente hacia mí. Mi cuerpo se congeló. No sabía si era el frío cortante o el peso de la mirada de aquel ave, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces, comenzó a cantar. El sonido estaba mal. Grave, desgarrador, como un lamento distorsionado, como si algo estuviera tratando de escapar desde dentro de él. Mi garganta se secó, y todo en mí gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. El sonido parecía venir de todas partes, enroscándose en mi mente como una serpiente. No sé si estuve ahí parada por segundos o minutos, pero lo que sentí fue una eternidad de miedo y terror. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. Giré el rostro y comencé a caminar, luchando contra el impulso de mirar hacia atrás, pero el canto me seguía. Esa noche me estaba volviendo loca. Solo quería llegar a casa,
pero parecía que el universo había decidido jugar conmigo. Primero, la llamada de Mariana, mi hermana, diciendo que nuestra madre había perdido la cabeza otra vez. Ahora, ese maldito cuervo que no salía de mi mente. Mi madre siempre tuvo esas crisis extrañas, ¿sabes? Desde que mi padre murió, todo quedó roto. Hablaba de cosas que nadie más veía, sombras, señales, presagios. Mi hermana decía que era la demencia empeorando, pero yo nunca pude ignorar del todo la forma en que hablaba, como si realmente creyera en ello. Había algo en su mirada, una intensidad que te hacía querer creer también, aunque supieras que no tenía sentido. Y hoy, mientras regresaba a casa, todo eso volvió a mi mente. El cuervo, el canto, la sensación de que algo estaba mal. Era como si toda la noche me susurrara: Clara, algo va a pasar. Pero, ¿qué? Recordé las historias que los niños contaban cuando éramos pequeños. Sobre un cuervo negro que aparecía antes de que sucedieran cosas horribles. Lo llamaban el heraldo del árbol seco. Decían que si escuchabas su canto, significaba que ibas a morir. O peor, que alguien a quien amabas lo haría. Siempre pensé que solo eran cuentos de niños tratando de asustarse unos a otros. Pero ahora ya no estaba tan segura. Mi cuerpo seguía temblando desde ese encuentro en el camino. Los ojos del cuervo, ese brillo rojo, parecían haberse quedado grabados en mí como una quemadura. Y el canto. Ese sonido extraño seguía resonando en mi cabeza, incluso después de que había cesado. Intentaba convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, ya estaba nerviosa por la llamada de Mariana. Ella dijo que nuestra madre había roto cosas en la casa, gritando cosas sin sentido. Pero, ¿y si no era solo eso? ¿Y si mi mamá estaba tratando de advertirnos de algo? Siempre supe que ella guardaba secretos, cosas sobre mi papá, sobre nuestra familia. Pero, ¿y si ahora todo estaba saliendo a la luz de la peor manera posible? Con esos pensamientos rondando en mi cabeza, la casa finalmente apareció frente a mí, envuelta en la neblina. Pero incluso antes de abrir la reja, ya lo sabía, algo estaba mal. Quería tanto ignorarlo. Solo es un cuervo, seguí repitiéndome mientras caminaba más rápido por el camino. Pero el sonido no se detenía. Ese canto horrible parecía estar pegado a mí, como un eco dentro de mi cabeza. Me tapé los oídos con las manos, intentando bloquearlo, pero no sirvió de nada. El sonido atravesaba todo, como si viniera desde dentro, no desde afuera. Aceleré el paso, casi corriendo, y fue ahí cuando las cosas empeoraron. El camino, que antes era solo una senda desierta cubierta por la niebla, empezó a sentirse mal. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse. No era mi imaginación, no juro. Parecía que las ramas de los árboles se estiraban hacia mí o que algo caminaba a mi lado, pero cuando volteaba, no había nada. Entonces vino el viento. Frío, cortante, como si viniera directamente del infierno. Pero las hojas de los árboles no se movían. Solo yo lo sentía. Parecía soplar en mi nuca, erizando los cabellos de mi piel. Era imposible ignorar la sensación de que alguien o algo me estaba siguiendo. Con cada paso, mi cabeza se sentía más pesada. El canto del cuervo, el frío, la niebla. Todo parecía empujarme hacia un abismo del que no podía escapar. La visión de la casa, allá al frente, medio escondida en la oscuridad, debería haberme traído algo de alivio, pero, en realidad, no empeoró todo. En la ventana del piso superior, juro por todo lo sagrado que vi una sombra. Algo alto, parado ahí, mirándome. Traté de ignorarlo, fingir que era solo el reflejo de algo. Pero entonces aparecieron los ojos. 2 puntos rojos brillantes, igualitos a los del cuervo. Mi corazón casi se salió del pecho. Me quedé parada junto a la reja, tratando de convencer a mi cuerpo de moverse, pero mis piernas estaban pesadas, como si alguien las hubiera encadenado. Fue entonces cuando lo noté, el canto del cuervo había cesado. Debería haber sentido alivio, pero el silencio que quedó fue aún más aterrador. Era como si el mundo estuviera conteniendo el aliento,
esperando para ver qué iba a pasar conmigo. En cuanto pisé el patio de la casa, el canto del cuervo se detuvo. Pero en lugar de alivio, sentí algo peor. Un silencio pesado, sofocante, como si todo el universo hubiera contenido la respiración. El viento helado que me había seguido por el camino se detuvo de repente y el aire quedó inmóvil, casi imposible de respirar. Fue entonces cuando sucedió. Mi cuerpo se congeló en medio del patio y todo a mi alrededor comenzó a cambiar. No era como si estuviera soñando. Era real, demasiado real. El olor a humo llegó primero, ácido, quemándome la garganta. Miré al frente y la casa estaba en llamas. Las llamas subían rápido, devorando cada pedazo de la estructura, iluminando el cielo oscuro con tonos anaranjados. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté correr, pero mis pies no se movían. Era como si estuviera atrapada ahí, obligada a mirar. Las ventanas estallaron, esparciendo fragmentos de vidrio por el jardín, y el calor era tan intenso que mi piel comenzó a arder. Y entonces, de la nada, estaba dentro, rodeada por las llamas, el calor tan cerca que era insoportable. El humo llenaba mis pulmones, ahogándome, mientras intentaba desesperadamente encontrar una salida. Pero no había ninguna. La puerta estaba cerrada. Las paredes se derretían. Sabía que iba a morir ahí. En un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció. Las llamas, el calor, el olor a humo. Estaba de vuelta en el patio, temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Mi corazón latía tan rápido que dolía, y me di cuenta de que estaba llorando. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que lo que había visto era solo fruto de mi miedo, pero no pude creerlo. La visión se sentía tan real, tan viva. Miré la casa frente a mí, intacta, silenciosa, pero esa sensación de peligro no se había ido. Al contrario, se había hecho más fuerte. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué. Mis pensamientos eran un caos, pero había algo claro, no estaba segura ahí. Y de repente, me di cuenta de algo. En la rama más alta del árbol seco en el patio, ahí estaba él. El cuervo. Inmóvil, con esos ojos ardiendo en la oscuridad, como si supiera algo que yo ignoraba. Entré a la casa como si estuviera cruzando un campo minado. Cada paso parecía acercarme a algo inevitable. Mi hermana, Mariana, estaba en la sala, con el ceño fruncido y una expresión cansada. Mi madre estaba sentada en el sofá, inmóvil, mirando al vacío. El sonido bajo de la televisión era lo único que rompía el silencio opresivo. Mariana, tenemos que salir de aquí ahora. Casi grité, mi voz más alta de lo que pretendía. Ella me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿De qué estás hablando, Clara? Todo está bien aquí. No, no lo está. Vi la casa incendiándose. Fue tan real. Tenemos que irnos antes de que pase algo. Mariana suspiró y cruzó los brazos. ¿Estás cansada? ¿Fue un día difícil? Esas cosas solo están en tu cabeza. Me volví hacia mi mamá, pero seguía callada, con los ojos vidriosos. Me acerqué a ella, tomé sus manos. Mamá, ¿sientes eso? Algo malo va a pasar, sé que lo sientes. Ella levantó la mirada lentamente y sus labios se movieron, casi sin emitir sonido. Él está aquí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Quién, mamá? ¿Quién está aquí? Antes de que pudiera responder, algo cayó en el pasillo. El sonido retumbó en la casa como una explosión. Corrimos hasta allá y vimos un cuadro en el suelo, el vidrio roto en pedazos. Mariana rió, nerviosa. Solo se cayó el clavo, Clara. Deja de asustarte. Pero yo sabía que no era eso. El aire estaba pesado, sofocante, y un olor a humo surgió de la nada. Miré a mi alrededor, buscando su origen, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Regresé a la sala, con el corazón acelerado. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El cuervo.
Estaba en la ventana, sus ojos rojos observándome con una intensidad imposible de ignorar. Mariana, mira la ventana, ¿lo estás viendo? Ella miró, pero no vio nada. No hay nada ahí, Clara. Estás imaginando cosas. Mis manos temblaban. Tenía que decidir, ignorar todo esto y creer que era solo mi mente jugándome una mala pasada, o actuar. Pero, ¿actuar cómo? Estaba sola. Sola con un cuervo que parecía saber cómo terminaría esta historia. Mientras mi madre hablaba, cada palabra se sentía como una puñalada. Tu padre hizo algo que ninguno de nosotros debió permitir. Su voz temblaba, cargada de culpa. Mariana la miró, confundida, pero yo sabía que ella tampoco estaba completamente en la oscuridad. Había algo que mi hermana siempre intentó ignorar, pero ahora ni siquiera ella podía escapar. ¿Qué hizo, mamá? ¿Qué están ocultando? Mi voz salió casi como un grito. Mi madre cerró los ojos, como si reunir el valor para hablar fuera una batalla interna. Cuando estaba embarazada de ti, Clara, me enfermé mucho. Los doctores dijeron que no había nada que hacer, que era cuestión de tiempo. Tu padre, él no aceptó eso. Buscó ayuda, pero no del tipo que se encuentra en los hospitales. Mi corazón se congeló. Mariana se quedó inmóvil, pálida como un fantasma. ¿Ayuda de quién, mamá? De algo peor que la muerte. Su voz casi se apagó, pero continuó, hizo un pacto, Clara. Prometió tu alma a cambio de mi vida. Y funcionó. Yo sobreviví. Mi visión se nubló. La sala parecía girar a mi alrededor, pero logré balbucear. Me prometió, ¿a qué? Al infierno. Mi madre asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Pero no pudo hacer lo que tenía que hacer. No pudo entregarte. Ese era el precio, sacrificarte, tomar tu vida antes de tu primer cumpleaños. Intentó huir, intentó romper el pacto. Creyó que si se alejaba, si fingía que nunca había hecho el trato, eso sería suficiente. No fue suficiente. Mi voz salió baja, pero firme. Por eso el cuervo está aquí. Vino por mí. Mariana finalmente explotó. Esto es una locura. Escuchan lo que están diciendo. Cuervos, pactos con el infierno. Papá era un buen hombre. Lo era, respondió mi madre, sollozando. Pero la desesperación nos llevó a esto. Miré hacia la ventana. El cuervo había regresado. Sus ojos rojos brillaban como fuego, y una terrible certeza me golpeó. No se iría hasta llevarse lo que fue prometido. Mi alma. La visión del incendio. No era sobre la casa. Era sobre mí. Yo estaba marcada, y el cuervo no descansaría hasta cumplir la deuda. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza como truenos. Mi alma pertenecía al infierno. El cuervo estaba aquí para cobrar una deuda que mi padre había hecho en un momento de desesperación y arrepentimiento. Cambió mi vida por la de ella, y ahora yo pagaría el precio. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el olor a humo. Un calor extraño comenzó a invadir la sala, subiendo por las paredes, y cuando miré hacia atrás, el fuego ya se había extendido por la cocina. Llamas naranjas y voraces devoraban los muebles, subían por el techo y se extendían demasiado rápido para ser naturales. Mamá, Mariana, tenemos que salir de aquí ahora, grité, pero nadie se movió. Mariana estaba paralizada, con los ojos abiertos de par en par, fijos en el fuego. Mi madre, por otro lado, empezó a murmurar cosas incoherentes, como si hablara sola. Él está aquí. Vino a terminar lo que empezó, decía, moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás. ¿Quién, mamá? ¿Quién está aquí? Pero en el fondo, ya sabía la respuesta. El cuervo. Estaba allí, posado en el marco de la puerta de la sala. Sus garras negras se aferraban a la madera como si fueran cuchillas, y sus ojos rojos brillaban, reflejando las llamas. No se movía, solo me observaba, como si esperara que hiciera algo. El fuego avanzaba rápido, pero era como si estuviera vivo, rodeando la casa sin tocarnos directamente. No era solo un incendio. Era una advertencia.
Una sentencia. Corrí hacia mi madre, sacudiendo sus hombros. Tú lo sabías todo este tiempo, sabías que iba a volver. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella levantó el rostro, sus ojos llenos de lágrimas. Pensé que se había rendido. Que de alguna forma, el amor de tu padre por ti era más fuerte. Mi corazón se apretó con esas palabras. El cuervo abrió sus alas lentamente, como si estuviera marcando el final de mi tiempo. Y entonces lo entendí, no se detendría. No importaba lo que hiciera, mi alma ya estaba marcada. Clara, sal de aquí ahora, gritó Mariana, finalmente saliendo del trance. Pero yo no podía moverme. Sabía que correr no serviría de nada. El cuervo dejó escapar un canto profundo y gutural. Era como un veredicto. La casa comenzó a derrumbarse a mi alrededor, y tuve que decidir, enfrentar mi destino o intentar, una vez más, escapar de él. Desperté en el hospital con el olor a quemado todavía impregnado en mi nariz. Mi piel ardía en algunos lugares, un calor insoportable que parecía haberme seguido desde el incendio. Miré mis manos vendadas, los dedos temblando levemente. Estaba viva. Contra todas las probabilidades, había sobrevivido. Pero el precio parecía más grande de lo que podía soportar. Los recuerdos llegaron en flashes mientras miraba el techo blanco e iluminado de la enfermería. El fuego, el cuervo, la mirada de mi madre implorándome perdón. ¿Y Mariana? ¿Dónde estaba ella? Mi corazón se aceleró, y la máquina a mi lado comenzó a sonar mientras intentaba levantarme. Una enfermera entró corriendo, sujetando mis hombros con cuidado. Tranquila, estás a salvo. Necesitas descansar. Pero yo sabía que no estaba a salvo. No de verdad. El cuervo me había dejado vivir, pero no era misericordia. Era una advertencia. Horas después, mi hermana entró en la habitación. Su rostro estaba pálido, con marcas de hollín aún pegadas a su piel. Se sentó a mi lado, y el silencio entre nosotras era pesado, casi insoportable. Finalmente, rompió el hielo. Mamá no pudo salir. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi madre se había quedado atrapada adentro, probablemente eligiendo enfrentar lo que sabía que no podía vencer. O tal vez, en el fondo, quería pagar el precio que sabía que debió haberse pagado desde el principio. Mariana, mi voz salió ronca, como si cargara el peso del mundo. Él todavía está ahí. El cuervo. Ella me miró como si estuviera loca, pero antes de que pudiera responder, no escuchamos. El canto. Débil, distante, pero inconfundible. Un sonido gutural que me revolvió el estómago. Mariana se congeló. No puede ser. La casa se quemó. Ya no hay nada ahí. Pero yo sabía que no se trataba de la casa. Se trataba de mí. Él todavía estaba ahí, esperándome. Porque, al final, la historia no era solo sobre una deuda. Era sobre elecciones. Sobre lo que mi padre hizo y lo que se negó a hacer. Sobre cómo la desesperación humana puede abrir puertas que nunca debieron abrirse. Y ahora, acostada en esa cama de hospital, con el eco del canto del cuervo flotando en el aire, no entendí. Esto nunca va a terminar. No mientras mi alma aún me pertenezca. Y ahora, quiero saber de ti, ¿qué harías en el lugar de Clara? ¿Enfrentarías al cuervo y aceptarías tu destino, o tratarías de huir, aún sabiendo que nunca se le tendrá? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a alguien que amas? Déjanos tus respuestas en los comentarios, queremos conocer tu opinión. Y si te gustan historias como esta, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte el próximo relato, donde hablaremos sobre otra aparición oscura del cuervo negro, esta vez, en la misteriosa encrucijada, donde las decisiones tienen un precio aún más alto. Nos vemos ahí. El cuervo negro de la encrucijada. La carretera parecía no tener fin esa noche. Todo a mi alrededor era solo oscuridad, el tipo de penumbra que ni los faros pueden atravesar bien.
No había luna, ni estrellas, solo ese silencio opresivo que hacía que el ruido de los neumáticos sobre el asfalto pareciera más fuerte de lo normal. La niebla se arrastraba por el suelo como algo vivo, cubriéndolo todo. He conducido por muchos lugares aislados, pero algo en esa carretera estaba mal. Entonces vi el cruce. Reduje la velocidad casi sin darme cuenta, mientras esos letreros oxidados surgían entre la niebla. Fue entonces cuando mis ojos captaron algo extraño, un cuervo, posado justo en la cima de uno de los letreros. No se movía, parecía parte de la estructura, hasta que noté sus ojos. Rojos. Ardían como dos brasas en medio de la oscuridad. Estacioné el coche sin pensar. No sé por qué lo hice. No tenía sentido. Abrí la puerta y sentí que el aire a mi alrededor cambiaba. Se volvió más frío, más pesado, como si toda la carretera me empujara de vuelta al coche. Pero no podía apartar la mirada del cuervo. Me miraba como si supiera algo que yo aún no sabía. Por primera vez, sentí verdadero miedo. Nunca he sido el tipo de persona que cree en el destino o en castigos divinos. Mi vida siempre ha sido sobre elecciones, decisiones rápidas, calculadas, sin mirar atrás. Mi trabajo era simple, aunque no bonito. Resolver problemas. Y sí, a veces esos problemas eran personas. Me decía a mí mismo que no era más que un trabajo. Nada más. Pero ahora, parado en esa encrucijada desierta, con la niebla rodeándome como una muralla, sabía que ya no había forma de escapar de la verdad. El cuervo estaba allí, encaramado en el letrero de ubicación, mirándome con esos ojos rojos. No era solo un animal. No podía ser. Me observaba como si pudiera ver todo, cada elección que hice, cada línea que crucé. Mi vida estuvo llena de decisiones que dejaron marcas en mí y en los demás. No elegía a las víctimas, solo hacía lo que me pedían. Pero, con los años, me di cuenta de que las líneas se desdibujaban. Personas inocentes terminaban en el camino, vidas eran destruidas. Y aunque me decía a mí mismo que eso no importaba, sabía que no era verdad. La encrucijada se sentía más oscura, más pesada. Como si fuera un lugar donde nunca hubiera ocurrido nada bueno. El aire a mi alrededor estaba inmóvil, como si el mundo mismo estuviera esperando algo. Sentía, en el fondo de mi estómago, que ese lugar no era una coincidencia. Tal vez aquí era donde los caminos de personas como yo llegaban a su fin. El cuervo abrió las alas, lentamente, sin moverse de su lugar. Era como si estuviera marcando el tiempo, recordándome que el reloj nunca se detiene. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No el tipo de miedo que se siente antes de un trabajo peligroso, sino algo mucho más profundo. Algo que decía, no saldrás de esta. Siempre supe que mis elecciones tenían consecuencias. Solo nunca pensé que me encontrarían así, aquí, en este rincón perdido del tiempo. Pensé que podía simplemente seguir adelante. Eso es lo que siempre hice en la vida, después de todo, ignorar las cosas difíciles, las señales de que algo estaba mal, y seguir. Encendí el coche, tratando de no mirar al cuervo otra vez. Aún estaba allí, inmóvil, con esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Pero mientras aceleraba por la carretera, algo se sentía mal. La encrucijada apareció de nuevo. Los mismos letreros oxidados, la misma niebla sofocante. El cuervo aún estaba allí, como si nunca se hubiera ido. Una sensación de frío recorrió mi espalda. Encendí la radio, tratando de llenar el silencio, pero solo salía estática. Esto no es real, murmuré para mí mismo, pero mi voz sonaba ridícula en ese vacío. Aceleré más, intentando salir de allí de cualquier manera. Y, una vez más, la encrucijada apareció. Ahora el cuervo ya no estaba en el letrero. Estaba en el asfalto, justo en medio del camino. El canto comenzó. Bajo, grave, casi imposible de escuchar al principio, pero se hizo más fuerte. Era un sonido que parecía venir de todas partes, un sonido que no pertenecía a este mundo. Mis brazos se sentían pesados, mi pecho oprimido. Era como si algo me estuviera arrastrando,
fijando mi atención en ese maldito sonido. Y entonces vino la visión. Todo a mi alrededor desapareció y, de repente, estaba en un lugar completamente diferente. Llamas. El olor a carne quemada. Gritos. Era yo, tirado en el suelo, sangrando, incapaz de moverme. Vi siluetas a mi alrededor, pero no eran personas normales. Sus formas estaban deformadas, con rostros retorcidos en sonrisas de puro odio. Se estaban acercando. Intenté salir de esa visión, intenté moverme, pero no pude. Era como si estuviera atrapado dentro de mi propia mente. Cada paso que esas cosas daban hacia mí hacía que mi cuerpo se retorciera. Sabía lo que significaba. Era la visión de mi final. La visión desapareció tan rápido como había llegado. Estaba de vuelta en el coche, mis manos temblaban en el volante, empapado en sudor frío. El cuervo seguía ahí, ahora sobre el cofre, mirándome de cerca. El canto cesó y el silencio volvió. Pero dentro de mí sabía que no había terminado. Eso era solo el comienzo. No sé cuánto tiempo me quedé allí, con las manos aún apretando el volante como si eso pudiera protegerme. El cuervo no se movía. Seguía sobre el cofre, a pocos centímetros del parabrisas. Sus ojos rojos ardían como fuego vivo y parecía que me atravesaban por dentro. Quería salir del coche, correr, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo estaba congelado. Entonces habló. ¿Tú sabes por qué estás aquí? La voz no era normal. Era profunda, grave, con un tono que parecía resonar dentro de mí. No sabía si la estaba oyendo con los oídos o si estaba dentro de mi cabeza, pero cada palabra era como una cuchilla cortando la verdad que intentaba ignorar. ¿Quién eres? Mi voz salió temblorosa, débil, casi inaudible. El cuervo inclinó la cabeza, como si se burlara de mi pregunta. Soy un mensajero, un emisario del infierno. Siempre supiste que, algún día, vendría. Toda la sangre que derramaste te trajo hasta aquí. Mi corazón se aceleró, pero no podía apartar la mirada. Esto es un error. Yo solo hacía mi trabajo, yo no elegía a las personas. Claro que elegiste. La voz cortó mis palabras como un veredicto. Cada vez que aceptaste, cada vez que apretaste el gatillo, tú elegiste. Y ahora ya no hay a dónde correr. Tu muerte ya está escrita y no será el final. Lo que te espera es mucho peor. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, como si toda mi fuerza estuviera siendo absorbida. Esto no puede estar pasando. Yo solo seguía órdenes. El cuervo batió las alas una vez, pero no se movió de su lugar. Seguir órdenes no limpia las manos ensangrentadas. Tus acciones fueron tuyas. Y ahora ha llegado la hora de pagar. Cada palabra pesaba como un bloque de concreto en mi pecho. Creí que entendía lo que era morir. Pensé que sabía cómo era mirar al abismo, pero no tenía idea. No estaba hablando solo de mi muerte física. Estaba hablando de algo más allá, de un lugar donde el dolor no termina y el tiempo no existe. No hay escapatoria, concluyó. Tu alma ya fue reclamada. El silencio tras las palabras del cuervo era peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era un vacío que me aplastaba, como si el aire mismo se negara a llenar mis pulmones. Seguía mirándome con esos ojos ardientes, como si esperara que entendiera la gravedad del momento. Tienes una elección, dijo, con esa voz que parecía venir de dentro de mi cabeza. Casi me reí, pero fue una risa amarga, sin humor. ¿Elección? ¿Qué elección? Ya dijiste que mi alma pertenece al infierno. Abrió las alas lentamente, como si el movimiento fuera parte de una sentencia que estaba a punto de dar. Y pertenece. Pero lo que pase con ella, eso depende de ti. Mi corazón se disparó. ¿De qué estás hablando? Primera opción. Su voz sonó como un trueno. Pagas por tus pecados en el lago de fuego. Cada muerte que causaste la revivirás interminablemente. Sentirás el dolor de tus víctimas, cada grito, cada corte, cada disparo. Será un ciclo eterno de sufrimiento, como lo describe el Apocalipsis.
Serás consumido por las llamas, pero nunca destruido. Todo mi cuerpo se congeló. Podía ver en mi mente lo que él estaba describiendo. El dolor. La desesperación. Era un tormento que hacía que la idea de morir pareciera un regalo. Y la otra opción. Mi voz salió en un susurro, casi como un ruego. Él inclinó la cabeza y la oscuridad a nuestro alrededor pareció volverse aún más pesada. Te conviertes en un emisario del infierno. Un cazador de almas perdidas, como tú. Vagará por cruces de caminos como este, atrayendo a aquellos que caminan por el mismo sendero que tú recorres. Vivirás para perpetuar el ciclo de dolor. No tendrás descanso, no tendrás redención. Te convertirás en aquello que ahora temes. Mi estómago se revolvió. Ambas opciones eran monstruosas, imposibles. Esto no es una elección, es tortura. El cuervo emitió un sonido bajo, casi como una risa. Viviste una vida en la que torturaste a otros. Ahora es tu turno. Toma tu decisión o el infierno la tomará por ti. Estaba atrapado. No había salida. El reloj en mi cabeza parecía acelerar, cada segundo llevándome más cerca de algo que no podía evitar. Las palabras del cuervo resonaban en mi mente como una campana de iglesia anunciando un funeral. Mi funeral. Estaba atrapado entre dos elecciones imposibles y, mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo, algo en el entorno cambió. La encrucijada se sentía más pesada, como si la misma tierra a mi alrededor estuviera pulsando con una energía oscura. El aire se volvió más denso, la niebla más oscura, y una sensación horrible me invadió. Algo aquí estaba mal. Más mal incluso que el infierno que sabía que me esperaba. ¿Por qué aquí?, pregunté, mi voz quebrada por la desesperación. ¿Por qué este lugar? El cuervo abrió lentamente sus alas, su mirada roja atravesándome. Todavía no lo entiendes. Mi mente corría en círculos, tratando de encontrar algún sentido. Y entonces, como un golpe, los recuerdos comenzaron a llegar. No quería recordar, pero era como si él estuviera arrastrando cada fragmento por la fuerza. Este lugar, esta encrucijada. Yo ya había estado aquí antes. Años atrás. Fue un trabajo que parecía simple, un hombre que debía mucho dinero y no tenía cómo pagarlo. Lo encontré aquí, tratando de huir con su esposa y su hija. Recordé el coche averiado al lado del camino. Recordé sus rostros. Recordé el sonido de los disparos. No, murmuré, mi garganta seca como papel. Sí, respondió el cuervo, su voz cargada con una certeza cruel. Este no es solo un cruce cualquiera. Este es el lugar donde tu oscuridad se volvió insoportable. No solo tomaste vidas aquí, destruiste almas inocentes. Este lugar recuerda. Y te llamó de vuelta. El suelo pareció tambalearse bajo mis pies. Podía oír los gritos otra vez, como si estuvieran resonando a través del tiempo. La mirada de la niña, sus ojos llenos de miedo y dolor, me quemaban más que cualquier fuego. No fuiste traído aquí por casualidad, continuó el cuervo. Las vidas que tomaste en este lugar marcaron la tierra. Clamaron por justicia, y ahora el destino te trajo de vuelta para enfrentar lo que causaste. Caí de rodillas, el suelo duro parecía un castigo merecido. Creía que el infierno era algo que venía después de la muerte, pero me di cuenta de que ya estaba en él. Y había comenzado aquí, en esta encrucijada maldita. La tormenta comenzó a formarse. El viento cortaba como cuchillas invisibles, y el cielo, antes solo una oscuridad silenciosa, ahora rugía con truenos que hacían temblar la tierra. La niebla se agitaba, moviéndose como serpientes a mi alrededor, mientras el cuervo permanecía inmóvil, observándome. Esos ojos rojos ardían más intensos que nunca, como si fueran lo único real en medio del caos. Sabía que no tenía más tiempo. La decisión debía tomarse. El cuervo me lo recordaba sin palabras, solo con su presencia, un peso insoportable que parecía presionar mi alma. ¿Cuál es tu elección? Su voz cortó el aire como un hacha, fría e inevitable. Miré al suelo, tratando de encontrar alguna fuerza dentro de mí, pero todo lo que sentía era vacío.
El fuego eterno, donde sería consumido repetidamente por las vidas que tomé, o convertirme en un emisario del infierno, condenaba a perpetuar el ciclo de dolor. No había elección. No para alguien como yo. Mi voz salió débil, casi ahogada por el sonido del viento. No puedo, no sé qué elegir. El cuervo inclinó la cabeza y por primera vez pareció que sonreía. Todos dicen eso al principio. Pero ya sabes la respuesta. Recordé la encrucijada, las vidas que tomé aquí. Las llamas de mis recuerdos ardían dentro de mí, tan reales como el fuego que él prometía. Podía sentir el peso de cada vida, el grito de cada alma que arranqué de este mundo. La verdad era clara, yo merecía el tormento. Pero había algo terriblemente seductor en la otra opción. Ser el cazador. Permanecer en la tierra, aún con un propósito, aunque fuera uno oscuro. Tal vez esa era la peor de las condenas, perpetuar el dolor que ya había causado, pero al menos sería una forma de escapar del vacío eterno. Miré al cuervo, y el viento pareció detenerse por un momento, como si el mundo estuviera esperando mi decisión. Elijo ser el emisario. Las palabras salieron quebradas, pero definitivas. El cuervo extendió las alas, y un trueno retumbó en el cielo. Entonces, el ciclo continúa. El sonido del trueno todavía resonaba cuando el cuervo abrió completamente sus alas, tan grandes que parecían devorar la oscuridad a su alrededor. Me observaba con esa mirada penetrante, sus ojos como brasas vivas quemando dentro de mí, arrancando cualquier esperanza que aún pudiera existir. Está hecho, dijo, su voz cargada con el peso de algo que ni siquiera el tiempo podría aliviar. Serás un emisario del infierno. Vagará entre encrucijadas como esta, guiando a las almas perdidas hacia el destino que les espera. Pero no creas que has escapado del dolor. No respondí. Ni siquiera pude. Estaba consumido por una sensación abrumadora de vacío, como si hubiera dejado atrás cualquier rastro de humanidad. Cada día, cada instante, sentirás el dolor que causaste, continuó. Los gritos de tus víctimas, la angustia que dejaste tras de ti. Los llevarás como cicatrices en tu alma, porque eso también forma parte del peso que elegiste cargar. Mis rodillas se dieron. La verdad era demasiado cruel para soportarla. Me di cuenta, en ese instante, de que la elección nunca fue real. No importaba lo que hubiera escogido, el dolor estaba garantizado. Mi destino era sufrir, exactamente como aquellos a quienes hice sufrir. El viento se hizo más fuerte, arrancando la niebla a mi alrededor, y sentí que mi cuerpo desaparecía, como si estuviera siendo jalado fuera de mí mismo. No había resistencia. No había lucha. Solo la aceptación de un ciclo que ya sabía que no podía evitar. Cuando todo se apagó, la encrucijada permaneció. Vacía, desolada, envuelta en una quietud aterradora. El cuervo volvió al letrero de ubicación, su figura oscura como un monumento a la perdición. Sus ojos seguían ardiendo, vigilantes, como si ya estuviera esperando a la próxima alma que se atreviera a cruzar ese lugar. Y, a lo lejos, el sonido de su canto comenzó de nuevo. Grave, gutural, cargado de algo que era más que muerte. Era condenación. La encrucijada no era solo un lugar. Era un portal, un recordatorio sombrío de que las decisiones tienen consecuencias y que, al final, nadie escapa de lo que ha sembrado. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Enfrentarías el dolor eterno de cada vida que quitaste o aceptarías convertirte en un emisario de las sombras, condenado a perpetuar el ciclo de sufrimiento? Déjanos tus respuestas en los comentarios, queremos saber hasta dónde llegarías para enfrentar tus propios pecados. Concluir estas dos historias nos deja frente a una verdad oscura. El cuervo negro no es solo un presagio de tragedias o un mensajero del infierno. Es un reflejo del peso de nuestras decisiones, de las acciones que dejamos marcadas en el mundo y de cómo, al final, siempre seremos confrontados por ellas. Ya sea en el árbol seco, donde la muerte se acerca como una sombra inevitable, o en la encrucijada, donde la condena se sella con nuestros propios actos, el cuervo representa la parte más oscura del alma humana. Estas historias nos recuerdan que, sin importar dónde estemos, nuestras decisiones nos moldean, nos persiguen y, a veces,
nos llevan a destinos de los que no hay retorno. El cuervo negro observa, esperando el momento adecuado para aparecer, trayendo consigo un juicio que nadie puede evitar. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos ardientes del cuervo? ¿O desviarías la mirada, intentando evitar lo inevitable? Déjanos tu respuesta en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos oscuros como estos. En el próximo episodio, el cuervo negro nos llevará al cementerio olvidado, donde secretos enterrados hace mucho tiempo regresan para atormentar a los vivos. Nos vemos ahí, si no tienes miedo.